maravilloso ver cómo hace muy pocas semanas teníamos este versículo, esta porción de la Escritura, de la cual pues no entendíamos mucho, empezando por mí. Y hoy entonces, al hacer la retroalimentación final, podemos ver cuán maravilloso ha sido el Padre dándonos luz, esa pequeña luz que alumbra nuestros pasos, pero que nos permite llegar a ese lugar seguro. Entonces voy a leer y la idea es ya hoy poder entender todo lo que la palabra, o por lo menos en lo que Dios nos permita tener ese entendimiento acerca de esto que estamos leyendo. Bueno, entonces nuestro contexto, estamos hablando acerca de este vino, estas plagas que caerán por un gran motivo, que está escrito acá en Apocalipsis 14:9. Viene el anuncio del tercer ángel, más adelante haremos un resumen de todos estos ángeles que van apareciendo y que tienen un orden. En este caso es el tercer ángel y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, es decir, por la era, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué significa beber el vino de la ira de Dios que será derramado? Esta porción del Evangelio contiene los avisos ya a los idólatras, a los que adorarán a la bestia, avisará que no se pongan debajo de Satanás. Y recordemos que todos estos avisos son previos a la marca, ¿sí? Pues podrán comprar y vender, efectivamente, porque ellos van a adorar, muchos, para poder tener este privilegio de comprar y vender. Pero ellos deben saber que al marcarse y poder tener este privilegio de comprar y vender y otros más, ellos sabrán que sobre ellos caerán los juicios de Dios a través de las copas de ira representadas en las plagas que caerán sobre ellos. Entonces, es muy importante que este ángel está avisando que no, que absolutamente no se adore la bestia, sino que al contrario, hay que adorar a Dios, aunque no se pueda comprar y vender. Bien, llegamos al versículo 11, donde encontramos algo maravilloso, donde pudimos desaprender y aprender. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que ya entendimos que es por la era, un tiempo con un comienzo y un fin, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, es decir, en ese tiempo que ellos están adorando, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, este versículo nos llevó a ir a la profundidad, puesto que las características de estos tormentos registradas en los evangelios fueron tomadas por creyentes ortodoxos, que nosotros sabemos que esta cristiandad asoció el fuego con la eternidad y lo llamaron infierno. Entonces, este versículo nos llevó hasta este tema, que ya, pues la idea es que nos haya quedado claro. Lo referido aquí tiene que ver con el valle de Hinnom o Tofet. Y este valle, recordemos que está a las afueras de Jerusalén, está relacionado con la idolatría de Israel, pues allí era en este sitio donde pasaban por fuego a sus hijos en la adoración al dios Moloch. Además de ser el lugar donde ellos hacían todos estos sacrificios y estas ofrendas a estos dioses, era el lugar donde se tiraba la basura que salía de la ciudad y otros elementos, y se consumían por el fuego constantemente. Además, no solamente estaba la basura, no solamente se hacía allí adoración, sino todos los desechos, todo el estiércol,
todo lo que sobraba, la sangre de los animales sacrificados, los residuos de las letrinas, de los cuarteles de los levitas, todo esto llegaba allí. Y además era el sitio donde los gusanos consumían los cadáveres, tanto de animales como de humanos, los cuales ardían constantemente. Entonces fuimos y miramos por qué eran tirados allí estos cadáveres, qué es lo que pasaba. Y dice en Isaías 66:23, y de mes en mes y de día a reposo en día a reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Pero ya entendimos que todo esto es en el contexto de esa basura, de ese estiércol, de esa grasa de animales y cuerpos que siempre está ardiendo, ¿sí? No es ningún sitio de tormento subterráneo, ni mucho menos. Entonces, ¿qué sucede? Los individuos del milenio estarán viviendo bajo la administración que ejecutará el juicio directo sobre aquellos que se rebelen contra el Señor. Entonces recordemos que en el milenio será con vara de hierro. Habrá un juicio y ese juicio de una vez tendrá que ser pagado, ¿sí? La culpa será ejecutada y negada en la sepultura. Por lo tanto, serán lanzados en una abierta y visible sepultura, la cual es la puerta de la basura, exterior a la puerta del muladar o el excremento. Bien, entonces ya pudimos ir a la profundidad y entender este humo que sube constantemente. ¿Por qué? Bien, este versículo y este contexto de los evangelios donde se encuentran las características del infierno tiene que ver con el sermón de la montaña, ¿sí? El Señor Jesucristo en ese sermón estaba dando las normas del reino de Dios que se irán a institucionalizar durante el tiempo del milenio, durante esa era. Y este versículo donde se haya expuesto el infierno, entonces está dentro de ese contexto que lo estudiamos y dice así en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, es decir, se me olvidó, fatuo es, se me olvidó, quedará expuesto al infierno del fuego. Bueno, entonces, este versículo maravilloso nos llevó a entender por qué está colocado aquí para el milenio, ¿sí? Necio, fatuo es necio, engreído, gracias, sí. Bueno, entonces, ¿por qué dentro del sermón de la montaña se encuentra esta instrucción para aquellos que le digan a su hermano necio? Entonces vamos a mirar este contexto. Bien, aquí en Mateo se muestra que no hay que permitir la progresión de la rabia, hay que cortarla y no seguir con el enojo. ¿Por qué? Porque durante el milenio, que es el contexto que estamos viendo, el hombre que se enoje y persevere en ese enojo será culpable de juicio por no controlar y podrá ser echado al infierno. Esta es, digamos, el juicio inmediato, ¿sí? a su acción. Dios, en su infinito amor, les va a enseñar a las naciones a no persistir en su corazón con la malicia, y aquí está la razón. Y por eso les dará un corazón de carne con el cual podrán volverse a él. Entonces, ahora sí, este juicio tan tremendamente duro, ¿sí?, está puesto allí, es porque las condiciones de ellos son totalmente diferentes. Ellos tendrán en este tiempo del milenio un corazón de carne, ¿sí? Y es la razón por la cual podrán obedecer fielmente, ¿sí? No enojarse contra su hermano. Y además podrán detener su enojo, porque este corazón de carne les va a permitir tener entendimiento. Ellos ya, Dios les mostró sus errores, les mostró muchas cosas, entonces podrán hacerlo. Y todo esto es para que ellos no lleguen al juicio final de ser expuestos al infierno, sino que se detengan, y lo van a poder hacer porque ya Dios les colocó la herramienta. Entonces, haber entendido esto fue maravilloso, no porque Dios, o sea, los juicios que vienen en el milenio son juicios con vara de hierro. Entonces, es muy importante, y este versículo
está colocado ahí porque ellos tienen un corazón de carne con el cual se podrán volver a Dios y obedecer. Pero ya los que persistan, pues ellos saben que se exponen a este castigo, digámoslo así. Bien, ¿qué más vimos en este contexto? Vimos que todo Israel será salvo, ¿sí? Todo Israel tendrá ese nuevo corazón, ¿sí? Está escrito en Romanos 11:26, y luego todo Israel será salvo. Bien, entonces, todo el que haya resistido el pasar por la gran tribulación, pero que no haya recibido recompensa, ellos son los que van a recibir ese corazón de carne. Y nosotros ya sabemos por qué, porque los que ya recibieron recompensas están en las esferas. Entonces, ellos, los que van a cruzar, pues precisamente van a tener este corazón, digamos, este premio de cruzar, de que Dios los perdone y les coloque un corazón de carne, pero no tendrán recompensa. Y la razón que encontramos fue por la manera de comportarse, ¿sí? Entonces vimos todo lo que Dios les decía en los distintos libros de los profetas, pero básicamente en Ezequiel, ¿sí? Dios allí no pasa por alto cantidad de acusaciones que va haciéndole a Israel por sus fornicaciones, como está aquí en este versículo condensado de Ezequiel 16:15. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Entonces recordemos que Israel siempre ha sido comparada con una mujer. Israel se enamoró de cuantos, de todos los que pasaban, pero especialmente los que montaban a caballos, que eran, mejor dicho, grandes, fuertes. Y recordemos que esto simboliza, ese montar a caballo es el símbolo de una influencia diabólica, por eso es que son vistosos, llamativos, etc. En medio de todas estas acusaciones, por su comportamiento, Dios les da una esperanza a ellos, y es que les promete que los va a reunir y les va a cambiar el corazón. Esto está escrito en el libro de Ezequiel, y no solamente a ellos, sino a las naciones donde ellos se encuentren, los que logren cruzar al milenio, todos van a ser perdonados y cruzarán con un cuerpo de carne y un nuevo corazón. Eso está registrado aquí en Ezequiel 11:17. Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Maravillosa esperanza para ellos que no tuvieron recompensa, puesto que su comportamiento no lo permitió, pero recordemos que ellos igual son salvos, y ellos además van a tener ese nuevo corazón que les permitirá volverse a Dios, reconocer sus errores y enseñarlo a las nuevas generaciones. Bien, podríamos decir que estas naciones que cruzaron, sí, que las naciones tienen corazón de carne porque lo ganaron al cruzar nada más y nada menos que la gran tribulación, y fueron perdonados. Esta es una consideración. Además, recordemos que las naciones son los que van a llevar a los judíos, ¿sí?, que están en esa dispersión. Estas naciones son las que recibirán el conocimiento de Dios, como dice en Isaías 11:9. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces recordemos que ellas son las naciones que van a ser enseñadas por los distintos grupos, tanto de vencedores como los que están, van a ser enseñados acerca del conocimiento, y los que están, claro, acá, por la gran multitud, que son los sacerdotes, que están en la esfera de la Jerusalén celestial, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay un detalle muy importante que quiero resaltar. Todos los que salgan al milenio serán hijos. Esto está escrito en Romanos 8:17, dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, aquí entonces debemos tener claro lo siguiente, que todos los que pasen van a ser herederos, ¿sí?
Es decir, el título de hijos, en este contexto que estamos hablando, abarca toda la simiente del trigo, ¿sí? Y los únicos que irán al lago de fuego son los de la simiente de la cizaña, los hijos del diablo, pues los que allá, pero de resto todos, dice acá, y si hijos, también herederos. Si somos hijos, todos herederos. Pero acá viene una distinción. Pero, el prefijo coherederos, los que sufran con él. Entonces, no todos van a sufrir o vamos a sufrir con el Señor Jesucristo. Los que pasen situaciones del mundo con él, es decir, los que vayan más allá. Entonces, todos los hijos son herederos, pero coherederos los que sufran los mismos padecimientos que sufrió el Señor Jesucristo. Por eso son coequipero, bueno, todo lo que significa el prefijo coe. Y los que pasen esas situaciones del mundo como vencedores. Entonces, aquí hay algo muy importante. Los coherederos comparten los privilegios que tiene Cristo, como por ejemplo su cuerpo espiritual. Y muy importante, los coherederos van a reinar con Cristo por haberse mantenido firmes, ¿sí? Durante todo el tiempo e ir más allá. Mientras que los herederos, ¿sí? Que son todos los que sean hijos, van a vivir con él. Entonces, los coherederos vamos a reinar con él y los herederos van a vivir con él, que son dos cosas diferentes. Unos tienen las recompensas, que son los vencedores, y parte de su premio, o su premio es reinar con Cristo, nuestro premio es reinar con Cristo. Y los otros son hijos y herederos, y digamos van a reinar con él. Van a vivir con él, perdón, no a reinar, sino a vivir con él. Entonces, los herederos, ellos que no ganaron esta recompensa, recordarán y tendrán presente su vergüenza. Es un detalle hermosísimo, ¿sí? Lo que antes no pudieron ver en ningún momento, ¿sí? De cómo se comportaron sus padres y sin embargo el gran amor de Dios recogiéndolos de esta manera. Los recogió de donde estaban esparcidos de todas las naciones, los perdonó y les cambió el corazón, ¿sí? Y esto es lo que van a enseñar a las nuevas generaciones que nazcan durante el milenio, ¿sí? Van a tener presente esa vergüenza, pero van a enseñar a sus hijos que aprendieron de esto. Bien, por último, en esta última parte, entonces, también aprendimos, maravilloso, que de todos estos juicios, de todas estas cosas que Dios les dice, este juzgamiento a Israel por su fornicación, de todas estas palabras tan duras de parte de nuestro Dios, también aprendimos que no son solamente para Israel, sino son también para nuestro viejo hombre y la esclavitud que teníamos en él. Algo maravilloso, una nueva manera de poder ver la palabra de Dios, que todas estas cosas que Dios les corregía, les hablaba a Israel, también son para nuestro viejo hombre. Y vimos ejemplos como el de la olla con esta herrumbre que no se le puede quitar, que solamente con consumir con fuego podría, y ni aún así. Lo mejor es desechar la olla. ¿Por qué? Porque se compara la perversa actitud y desobediencia de Israel con aquella herrumbre. Eso es lo que Dios nos muestra cuando leemos. Pero solo el recalentar la olla con mucho fuego podría quitar la inmundicia. ¿Por qué? Todos los ingredientes nuevos que se echen en esa olla igual se van corrompiendo con la grasa, la costra y todo lo que ella contiene. Ahora, para nosotros, la identificación de la costra de la olla, de esa herrumbre y el viejo hombre es clara. Absolutamente nada va a hacer que esa vieja naturaleza cambie, mejore o se vea limpia, nada. Sino el pecado jamás se quita. Vamos a ir a dormir con el pecado, ¿sí? Y será la única forma en que va a desaparecer. No se puede mejorar, así que es mejor desechar la olla. Entonces,
al colocar los nuevos ingredientes de Cristo en el viejo recipiente, no funciona. No podemos tomar esta nueva naturaleza que tenemos hoy dentro y trabajarla desde nuestra vieja naturaleza o desde nuestro pecado. No se puede, ¿sí? Porque no hay cómo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios nos raspa, nos pone al fuego con todas estas angustias, situaciones, tribulaciones que pasan en la vida, con la idea de que nosotros nos reconozcamos vacíos, ¿sí? Que en nosotros no hay absolutamente nada bueno, ni podemos producir nada bueno. Solamente en Cristo, ¿sí? Es que es nuestra vida. Solamente echando sobre Él todas nuestras necesidades y angustias podemos vivir esta vida conforme a lo que Dios desea. Entonces, esta mezcla de poner ingredientes nuevos en esa olla vieja nunca va a funcionar. Solamente en el momento en que nosotros le demos el control a Dios, que es de Él, y le permitamos trabajar en nuestro viejo, en nuestra nueva naturaleza, en ese Cristo que estamos formando, es la única manera que podemos salir adelante y vivir la vida que Él desea que tengamos sobre esta tierra mientras el día aclara. Entonces, todas estas cosas maravillosas aprendimos de esta porción de la Escritura. Gracias a Dios por iluminarnos y por llevarnos hasta este punto. Bien, hoy vamos a ir un paso más allá y de nuevo vamos a empezar así, en blanco, como empezamos con estos versículos y Dios nos llenó de todas estas cosas maravillosas. Entonces, inmediatamente a seguir al grito del tercer ángel, al que da el aviso de que lo que sucederá con aquellos que se marquen, entonces dice que viene una doble escena de juicio, ¿sí? Y estas dos escenas, que más adelante vamos a entender cuáles son, están representadas bajo las figuras de la siega y de la vendimia. Entonces, vamos a ir entendiendo qué significa esto. Así que Apocalipsis 14:14, que es el versículo que continúa, dice lo siguiente: miré y he aquí una nube blanca. O sea, una vez ya pasó este acontecimiento de la advertencia a los que se marquen con la bestia lo que les va a pasar, entonces viene esta nueva escena. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Evidentemente aquí hay un juicio, llegó el tiempo y ya no hay más, es el tiempo de cegar, mirar a ver cómo está esa cosecha, ya está madura. Bueno, entonces vamos a irnos paso a paso, empezando a entender la simbología de estos nuevos versículos. Bien, el protagonista de toda esta porción que ahora vamos a empezar a estudiar, a entender, es el Hijo del Hombre, ¿sí? Bien, el Hijo del Hombre es el que viene en una nube blanca, es el que está sentado y es el que tiene en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Bien, entonces, ¿a qué se refiere el Hijo del Hombre? Es un título, ¿sí? El Dios invisible se ha dado a conocer a sí mismo bajo variedad de títulos. Entonces, nosotros sabemos que Dios ha tomado distintos nombres de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros entendamos. Por ejemplo, en la palabra encarnada, Dios hecho carne, toma el nombre del Salvador, el Pastor, la Cabeza, el Hijo de Dios y otros más que nosotros conocemos. Y cada uno contiene su especial y distinción conexión. O sea, hay una conexión directa porque Él se llama el Pastor, porque se llama el Salvador, etcétera, etcétera. De la misma manera, acá en el Apocalipsis también hay muchos más títulos: el Hijo del Hombre, el Todopoderoso, el Señor Dios, el primero y el último, el Príncipe de los Reyes de la tierra, aquel quien viene, aquel quien vive,
el Cordero, el León de la tribu de Judá, la estrella de la mañana, la raíz y el renuevo de David, aquel quien tiene la llave de David, etcétera, etcétera. Entonces, ahora necesitamos entender este título, el Hijo del Hombre, y a grosso modo, este Hijo del Hombre se relaciona con los propósitos de Dios de bendecir en la tierra. A grosso modo, vamos a irlo entonces acercando más para poderlo irlo a entender qué significa el título El Hijo del Hombre. Bien, ¿por qué el Hijo de Dios se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Entonces uno dice, bueno, siendo el Hijo de Dios, pero el Hijo del Hombre. Y esto es porque en los evangelios aparece más de 80 veces el Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces, se habla de quién es el Hijo del Hombre. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ay, Dios mío. Naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su dominio uno que no será destruido. Bien, hablando de esta misma profecía que acabamos de leer, el mismo Jesucristo, refiriéndose en sus palabras a los últimos tiempos, dice en Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, como efectivamente fue nombrado en Daniel. Bueno, entonces, el título del Hijo del Hombre significa, primero que todo, el cumplimiento de esta visión que tuvo Daniel, ¿sí? O sea, él ya había sido profetizado que vendría el Hijo del Hombre y que se le daría dominio, gloria y reino. Entonces, este es aquel que va a recibir de manos de su padre, como dice acá, y vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado, ¿sí? De parte del anciano de días. Él es aquel que va a recibir de las manos de su padre el reino glorioso y eterno en la consumación de las cosas presentes. Entonces, efectivamente, el Señor Jesucristo, como el Hijo del Hombre, va a recibir este reino eterno, ¿sí? El reino al final de manos del Padre. Y dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Bien, ¿qué más? Bien. El mismo Jesucristo le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Esto está registrado en Mateo 16:13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Maravilloso. Entonces, inicialmente ellos preguntan lo que es decir, responden lo que le escuchaban a la gente, que el Hijo del Hombre era Elías, Jeremías, bueno, alguno de los profetas, ¿sí? Pero todas estas creencias de la gente, erróneas, pero era lo que la gente creía. Pero por inspiración de Dios, Pedro respondió que Jesucristo, el Hijo del Hombre, es también el Hijo del Dios viviente. Efectivamente, el Hijo del Hombre es el mismo Hijo del Dios viviente. Entonces, el título del Hijo del Hombre, como vimos ya, se relaciona con la autoridad, con el poder y la soberanía de Jesucristo. Pero vamos a ver que al mismo tiempo, el hecho de llamarse el Hijo del Hombre, vamos a ver que tiene
cierta identificación por el amor, ¿sí?, de la difícil condición humana. O sea, tiene que ver ahí también el hecho de que nombre a los hombres, ¿sí? Además fue por usar este título para sí mismo que los fariseos y todos aquellos se le opusieron, pues no vieron en él al líder militar que los libertaría en ese momento del Imperio Romano y gobernaría el mundo. O sea, lo que ellos estaban esperando era un jefe de guerra, ¿sí? Entonces ellos no veían en el Hijo del Hombre el poder para hacer todas las cosas que se supone debería hacer. Bien, entonces, para ir entendiendo, entonces, el Hijo del Hombre tiene, digamos, dos partes. Cuando se habla en los evangelios del Hijo del Hombre, básicamente se habla que viene, la primera venida es para salvar en humillación, en todo aquello, la corona de espinas, todo lo que sufrió, ¿sí? ¿Y qué muestran las escrituras? Que finalmente hay un repudio de Israel como su rey, a este Hijo de Hombre. Entonces, durante o en los evangelios, el mismo Jesucristo se refiere a él como el Hijo del Hombre en relación con sus sufrimientos y su muerte expiatoria. Mateo 20:18 dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. En Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en esta parte de su primera venida, él viene como ese Salvador en humillación, el Hijo del Hombre. Pero recordemos que él es el soberano, el que tiene el poder. Sin embargo, por amor, viene de esta manera el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, en su segunda venida, que es lo que ya vamos a trabajar nosotros, está totalmente asociado con los juicios. Entonces ya no tiene nada que ver con esta primera venida. En Mateo 16:27, todo esto, lo que se decía futuro de él, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. O sea, hay retribución. Bien, entonces, este Hijo de Hombre siendo la misma persona, con este mismo título, pero en dos momentos totalmente diferentes. Aquí ya para dejar, el Señor es visto viniendo de vuelta. Aún sigue siendo el Hijo del Hombre, por supuesto, pero esta vez en gran gloria, coronado con muchas coronas. Él viene con un propósito y es cegar. Recordemos que fue lo primero que, entonces viene el tiempo de la siega, puesto que la cosecha de la tierra está lista para ser recogida. Regresa siendo el rey señalado del cielo para gobernar con vara de hierro y sobreponerse a la blasfemia final llevada a cabo por el dominio gentil. Bueno, que Dios los bendiga. Vamos a dejar ahí. Bueno, Juan. Sí, Amparo. Sí, Amparo. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Bien, bien, sí, señor. Oh, qué bueno. Oh, qué bueno. Bueno, pues para hacer un anime que hemos oído y escuchado, me vino a la memoria, estaba hablando del Hijo del Hombre y hice una conexión con si somos hijos, herederos, y si sufrimos,
Esta palabra sufrimos se traduce en otros sitios soportamos, nos mantenemos en las circunstancias por las que pasamos. Entonces, no solo heredamos, sino que seremos coherederos, es decir, que no solo viviremos con Él, sino que reinaremos con Él. Entonces me vino ahora, cuando estaba Amparo hablando acerca de aquellos que se acercaron a Jesucristo y uno le dijo, Maestro, yo te seguiré a donde vayas. Y en Mateo es donde está este relato, que es donde nos habla de las cosas del reino. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, el Hijo del Hombre, las zorras tienen guarida, los animales del campo todos tienen su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene donde asentar la cabeza. Y efectivamente aquí vemos el incomprensible amor de nuestro Dios. ¿Cómo es que se llega a hacer carne? ¿Cómo viene a salvar lo que se había perdido? Y cómo deja claro ver que el hombre no merecía literalmente nada, es decir, el pecado que envolvió la naturaleza humana era pues como esa herrumbre que tiene la olla, que ciertamente contaminó a toda la raza humana. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Bueno, pues Él se hace carne, se hace lo mejor que Él tiene de sí mismo en su Hijo, y viene sabiendo que aquí no tiene donde recostar su cabeza. Y esto se lo dice al que quería seguirlo. Fíjate, aquí ya le está diciendo que lo mismo que está escrito en otras porciones de Evangelio, que aquel que quiera seguir a nuestro Señor Jesucristo sufrirá persecución. Vuelvo a decir que muchas cosas no las entendíamos en las Escrituras porque habíamos sido enseñados todo lo contrario. Es decir, si nosotros creíamos a Dios, pues ciertamente habría una lluvia de bendiciones en nuestras vidas que haría con que el éxito y la prosperidad pues viniesen hasta nosotros. Sin embargo, esto es por no, ya lo he dicho varias veces, por no haber hecho caso a Dios de que hay un solo mediador entre Dios y tú mismo, que es Jesucristo, Jesucristo hombre. Y esto de Jesucristo hombre es porque ciertamente en su paso aquí por la tierra y su manera de comportarse, pues Él nos guía. Él es el camino, la verdad y la vida para llevarnos al Padre. Por tanto, todos tenemos que tener esta conciencia. Si realmente queremos ser coherederos y no tan solamente herederos, bueno, pues entonces ciertamente va a haber que padecer. Y esto no fue fácil de escuchar para aquella persona, y como no es fácil de escuchar para nosotros, ciertamente con la lógica humana podemos decir, no, yo solamente quiero ser heredero y vivir aquí conforme vive el mundo, porque así me voy a evitar un montón de situaciones de no aceptación social. No somos aceptes socialmente, aunque tengamos muy buenas relaciones con nuestros hermanos,
pero no siguiendo la corriente del mundo. Vuelvo a repetir que no es una cuestión de espíritus diabólicos que estén detrás de nosotros, eso es una patraña, porque no, basta con comprobar la corriente del mundo, cómo va a su completa perdición, estar en medio de este mundo, pues ciertamente es lo que el quedarnos firmes con nuestro Cristo, aguardando en sus promesas, pues es trabajo, es duro, es duro. De ahí que Él en todas partes de las Escrituras pues nos diga efectivamente que en el mundo tendréis tribulación y que no podéis ser vosotros a sobrellevarlo. Si tuviésemos que ser nosotros, y muchas veces el viejo hombre es engañoso más que todas las cosas y queremos hacerlo por nosotros mismos y llegamos a la desesperación, llegamos a tener la venida de Jesucristo, que es nuestra esperanza, la aparición en gloria, pues como tardanza. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar? Bueno, esto sucede porque nuestro corazón es engañoso, otra vez, porque ciertamente, y esto es hermoso, porque Dios es el que lo conoce, entonces sí que hay un gran consuelo en reposar en Cristo, en Cristo. Pero no podemos juzgar a los que, habiendo creído, son herederos y viven conforme al mundo o viven conforme a las corrientes religiosas preponderantes y tienen sus vidas, pues no están siempre pensando en la venida, no están siempre deseando, amando todo lo que Dios nos promete. Y estos son los que son herederos. O sea, si ellos se han ido a dormir en Cristo con la esperanza de que son salvos, pero viven conforme al mundo, ciertamente ellos van a resucitar y los que queden vivos, pues ciertamente pasarán y todos tendrán que pasar al bema. Y Dios los conoce a todos. Dios los conoce y de los que queden vivos, es decir, los que se hayan muerto sin tener esta esperanza, también son salvos porque van a aparecer después del milenio delante del trono blanco. Lo vamos a ver en Apocalipsis al final. Es al final del reino del milenio. Pero los que se hayan ido a dormir en Cristo, ciertamente también van a aparecer en el bema. Y los que hayan quedado vivos, como ha explicado aquí Amparo, pues también van a pasar al reino del milenio. Todos, unos con su cuerpo resucitado, naturalmente, es porque han ganado su recompensa, es porque se han mantenido fieles en nuestro Dios, pero es siempre un remanente de todos los creyentes que han vivido con la promesa de Israel. Pues ciertamente Dios dice que es un remanente y para explicarnos esto, pues nos dice efectivamente que de todos los que salieron de Egipto, todos los que fueron librados de la esclavitud, pues de 20 años arriba, solo Josué y Caleb pasaron a la tierra prometida. El resto de los de Israel eran de 20 años para abajo, lo cual otra vez nos hace ver en figura pues el nuevo hombre, los que se visten de Cristo. Pero es hermosísimo, no solo en los títulos que vemos de el Dios celoso, digo este porque es el más próximo que tengo en los trabajos que estoy haciendo del Éxodo,
Se llama el Dios celoso. Es genial. ¿Sabéis por qué había 2 tablas de piedra que alisadas y Dios escribió con su dedo los mandamientos? Y eran 2 tablas. Es hermosísimo porque nuestro Señor Jesucristo decía que todos aquellos 10 mandamientos se resumían en 2. No era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todos tus pensamientos. Y el otro es semejante a este, es amarás al prójimo como a ti mismo. De estas 2 dependen la ley y los profetas. De manera que en una de las tablas venía todo lo que eran las prescripciones para ese primer mandamiento y en el otro el mismo amor al prójimo. Es hermosísimo, pero y después cada vez que hagamos un recuento de los 10 mandamientos podemos saber de qué tabla era cada uno de ellos. Por ejemplo, el segundo era, yo lo conocí así, por lo menos en mi infancia, pero tiene más connotaciones. Amarás al Señor tu Dios, ese era el primero, y el segundo, no tomarás el nombre del Señor en vano. Por tanto, este pertenecía también a la misma tabla, a la primera, y después también guardarás el sábado, guardarás el día de reposo, también, no tiene nada que ver con el prójimo. Bueno, pues había una serie de mandamientos para con Dios y otros para con el prójimo. Lo que es hermoso es que después vamos viendo, y ciertamente nadie puede amar al prójimo si no ama a Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. Porque esto es lo que hace con que nos revista de Cristo, y Cristo es el que realmente tiene todo el amor que nosotros no podemos adjudicarnos a nosotros mismos, sino que son los frutos de ese espíritu. Bueno, pues me gustaría compartir con vosotros y que lo maravilloso que es cuando no nos dejamos engañar. Es por eso que escudriñamos las Escrituras, porque ahora cada vez vemos más esta separación que va haciendo nuestro espíritu y vamos reconociendo que ciertamente todo lo que está escrito con esas cualidades maravillosas que vamos viendo, hay que depositarlas todas en nuestro nuevo hombre y nunca en nosotros mismos. Y me gustó mucho la oración que escuché al principio porque decía eso mismo, somos grato olor, pero somos grato olor en Cristo. Nosotros somos ciertamente más que vencedores, pero somos vencedores en Cristo. De manera que esa es la transformación y la obra que va haciendo en nosotros. Y cuando no nos dejamos engañar, que no es fácil, porque por mucho que, qué sé yo, hay veces que parece que llegamos a un punto en que no vamos a regredir más, sino que va a ser crecimiento solo espiritual y demás. Bueno, pues siempre se presenta alguna circunstancia que nos hace quedarnos abatidos, cansados y aparecen nuestras quejas ante Dios. Y entonces Él espera tranquilamente que las aguas se acalmen en nuestro corazón y ciertamente nos enseña que tenemos que volver al punto donde empezamos esa tribulación o ese momento más duro. Y ahí vuelve a decirnos otra vez que solo los niños, que solo los niños tienen capacidad para ese reposo. Me gustaría leeros con vosotros y ver también toda esta unidad y ciertamente cómo todos los hombres, no solo nosotros, sino Moisés, Abraham, como ya hemos visto,
todos tuvieron este tiempo y su corazón también les engañaba, como Jacob intentaba quedarse con los privilegios de la primogenitura de su hermano, engañando, como tuvo que combatir mismo en sí mismo hasta que Dios le quitó el tendón de la cadera para que a partir de ahí andase de otra manera. Y esto es otra figura de andar con el nuevo hombre que Dios nos ha puesto dentro. Bueno, pues en Éxodo 34, que es lo que estoy haciendo ahora, el contexto es que, fijaros bien, Moisés saca con aquellas plagas, lo cual nos habla mucho también de lo que va a ocurrir en el Apocalipsis, de aquellas maravillas que ellos vieron, de cómo recayeron sobre Egipto y cómo al final con la muerte de los primogénitos de los egipcios, ahí ya dijeron no, que se larguen cuanto antes. Y luego los vimos al borde del Mar Muerto, allí el faraón y cómo se pone a razonar y a decir cómo hemos hecho esto, vamos detrás de ellos. Y cuando ya estaban libertos de Egipto, pues envió todo su ejército y todo Israel vio aquel gran espectáculo de la apertura del Mar Rojo, todo lo cual es un simbolismo genial. Primero son libertados, efectivamente, y tiene que ver con toda la liberación que ha traído nuestro Señor Jesucristo, pero se va a caer, se va a llegar al colmo de la incredulidad, y no va a ser otra cosa sino el amor de nuestro Dios que nos va a salvar a todos. Es decir, que muchas veces vemos estos juicios, vemos estas plagas y nos hace pensar en un Dios castigador o digamos que el otro extremo. Nos enseñaron que nuestro Dios, si creíamos en Él, pues que estábamos llenos de bendiciones y de éxito y el otro extremo es el contrario, es un Dios castigador, es un Dios que no permite que te salgas de aquí o que no te... No. Una de las cosas que ocurre aquí en este capítulo 34 es que precisamente nuestro Dios llamaba a Moisés para darle las instrucciones al pueblo y hubo un tiempo en el que lo retuvo más tiempo de lo normal y el pueblo de Israel le pide a Aarón que haga dioses porque además como que desprecian a este Moisés por la frase que ellos dicen es porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le habrá ocurrido. Así que haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y fíjate a Aarón, que es un personaje en una estima muy alta, no solo para el pueblo de Israel, sino para nuestro Dios. Cedió a las presiones, a la corriente del pueblo y mandó que las mujeres entregasen los zarcillos de oro que habían sacado de Egipto y allí hace un becerro de fundición, que era exactamente uno de los dioses, de las imágenes de fundición que adoraban en Egipto. Bueno, pues imagínate qué momento tan impresionante, ¿no? Moisés viniendo del monte, de tal manera se enfureció viendo aquel desenfreno, dice que estaba desenfreno y nos dice además la palabra que era para vergüenza de sus enemigos, es decir, las celebraciones que estaban haciendo en el campamento
eran de tal orden depravadas que si viésemos las palabras literales nos dicen que eran tan bajas y estaban todos desnudos, bailando y enfrente de la imagen totalmente ebrios y este fue el cuadro que se encontró Moisés para vergüenza de sus enemigos, o sea que ni tan siquiera los incrédulos, aun viendo ellos, habiendo aprendido con ellos cómo se celebraban las festividades en homenaje a sus dioses, pues también tenían ese tipo de fornicación. La idolatría y la fornicación siempre van juntas. Yo estoy seguro que ahí también, en Colombia, en Sudamérica, en España, muchísimo, aquí en Portugal, pues hay lo que se llaman las romerías, que se hacen en homenaje a los santos y a las vírgenes. Y hay como una aparente piedad al principio y una euforia, pero todo se mezcla con sentimientos, con el vino y todo se desenfrena y todo comienza efectivamente a caer en lo más bajo de las perversiones. Bueno, pues ese es el contexto del capítulo 34. O sea, nuestro Dios le dice, mira, los reprende de tal manera que los amenaza con su extinción. Y le dice a Moisés, quítate de en medio de ellos porque voy a extinguirlos, es decir, están llegando a su colmo. Ahí entonces la intercesión de Moisés, que es preciosa, Moisés, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, intercediendo al Padre por él. Hay una serie de diálogos maravillosos en que vemos la maravillosa comunión, la relación que tenían, que nuestro Dios dice cosas tan maravillosas como que no había un hombre tan manso como Moisés, con el cual hablaba cara a cara, como cada uno habla con su compañero, ¿no? Después dice que ninguno de los que se levante llegará a esa mansedumbre que tenía Moisés. Y Moisés aplaca la ira de nuestro Padre. No hagas eso, mira que tu nombre va a quedar, ¿qué van a pensar? Mira, los sacó para matarlos en el desierto, no hagas esto. O sea, hay esta serie de comentarios entre uno y otro, lo cual es maravilloso. Pero en el capítulo 34 dice, Moisés le pide que su presencia vaya entre ellos, porque Dios dice que enviará a su ángel, pero él no estará entre ellos para que no los consuma. Y él intercede otra vez por el pueblo, le dice, tú sabes que este pueblo es de dura cerviz, pero tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Es verdad, si vamos al capítulo 34 y en el versículo 6, porque él también le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. Esto es lo que realmente le dice. Y él dice, no podrás ver mi rostro, pero yo te pondré en la hendidura de la peña. De ahí que no solo los títulos que leemos, sino los objetos, las partes. La hendidura de la peña es Cristo. La hendidura de la peña, que en otras partes se traduce también como el cuenco de su mano, que es donde Él nos guarda, todo esto es Cristo. Aprendemos a ver a Cristo en todos los lugares y la hendidura de la peña
Es decir, un hombre por su vieja naturaleza no puede ver la gloria de nuestro Dios. Tiene que ser en Cristo. Y ahí entonces se vuelve de esa misma intimidad y con esa misma comunión que Moisés tenía. Pero Moisés, después de verle las espaldas, no el rostro, cuando yo pase de ti, entonces tú mirarás desde la hendidura de la peña y verás mi espalda, no mi rostro. A nosotros nos dice que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por tanto, tenemos un privilegio aún mayor que el de Moisés. Pero tiene que ver con este versículo. Y lo que él le dice, no le dice nada referente al pueblo, ni le dice nada referente a andar en medio de ellos, pero sí que le dice a Moisés, pero andaré contigo y te daré descanso. Te daré descanso. Esto me encantó porque Charles Wells dice, a partir de aquí, Moisés anduvo con nuestro Señor en un sabbat continuo, sabbat del sábado, del día de reposo, el séptimo. Y esto es que es genial porque tenemos que hacerlo vivo en nuestro interior. O sea, verdaderamente nuestro Dios no desea que nosotros suframos, no desea que nosotros padezcamos. Lo permite, hace ese fuego recalentado para quitar la herrumbre de la olla, pero es ciertamente para que caigamos en su reposo. Y el Señor del sábado es Cristo otra vez. Y me encanta cuando leí este comentario de Charles Wells, que a partir de aquí Moisés andó con un sábado permanente dentro de él. Este es el verdadero deseo. Cuando nosotros leemos todos estos juicios y plagas que llegan a recaer en el Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta lo que vio Moisés, lo poco, un poco de su gloria, es lo que pudo ver en esta altura. Y dice en el capítulo 6 en el versículo 6 del capítulo 34 de Éxodo, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Moisés, Jehová, Jehová, Señor, Señor. Esto está entre interjección, es decir, se quedó cada vez que vemos un poquito de la gloria de nuestro Dios en Cristo, ahí entonces es que menospreciamos todas las situaciones por las que podamos estar pasando. Ahí es donde vemos que los santos hombres de Dios bajaban su rostro. Y aquí es donde vemos la grandeza del amor de nuestro Dios. Y lo primero que él dice es fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Todo esto fue lo que Moisés vio y todo esto es lo que Cristo nos muestra de nuestro Padre. Entonces Moisés, aquí hay un versículo que está muy mal traducido, porque después el 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, esta parte aquí es la que está mal traducida, ha creado mucha confusión en los estudiantes bíblicos porque anula todo lo que ha dicho anteriormente, hasta guarda millares, guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Es cierto,
frase que viene a seguir, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Nuestro Dios perdona, pero no por eso es que hace con que nuestro viejo hombre sea mejor. Fijaros, David fue perdonado. David fue perdonado de aquel gran pecado que cometió con la mujer de su oficial, de un hombre muy fiel en Israel. Él fue perdonado, sin embargo, la maldad del pecado nunca se quitó de su casa. Él sufrió las consecuencias de esto. Moisés fue perdonado en una falta que tiene posteriormente, como todos. Él fue perdonado, por supuesto, y Dios habla cosas maravillosas, y este gran amor de Él es con lo que tenemos que examinarlo todo y retener lo que es bueno. Sin embargo, no consiguió entrar en la tierra prometida. Es así mismo, o sea, nosotros no podemos pensar que porque Dios nos perdone nuestros pecados, nuestras rebeliones y demás, que no vamos a sufrir las consecuencias de lo que hacemos. No, ni mucho menos. Aún mismo Salomón, haciendo todas aquellas cosas que él hizo, sí que fue perdonado, sin embargo sufrió que sus propios hijos querían asesinarlo. Imagínate. O sea, no, ni mucho menos. Creer a nuestro Padre Celestial no tiene nada que ver con que no suframos las consecuencias de los actos que tomamos. De ahí que ciertamente, ¿cuál es la solución? Entonces, la solución es revestirnos continuamente de Cristo. Porque sea cual sea la circunstancia, si soportamos la circunstancia juntamente con Él seremos glorificados. Con Él seremos glorificados. Acordaros que el Hijo del Hombre, estando aquí en la tierra, no tenía donde asentar su cabeza. Bueno, pues igual nos dice, a su siervo le basta ser como su Señor. Si a mí me trataron de esa manera, pues ¿qué van a hacer con vosotros? Pero en el Apocalipsis, el Hijo del Hombre ya no aparece como alguien que no tiene donde asentar su cabeza, sino que ahí viene con una corona. Ahí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de hecho este título siempre se asocia a los juicios. Pero ya para acabar, entonces, este capítulo, el 33 y el 34, donde Dios le dice, yo iré contigo y te daré descanso, tiene mucho que ver con Mateos, en el capítulo 11. Y el capítulo 11 del Evangelio de Mateo es desolador. El capítulo 11 de Mateo es una atmósfera de desesperanza, muy duro, pero de finalmente el triunfo de la verdad. ¿Cuál es el contexto de Mateo 11? Bueno, pues Juan el Bautista había sido encarcelado, le permitían la visita de sus seguidores. Herodes, acordaros que quien lo había encarcelado porque le había arengado que no le era lícito tener la mujer de su hermano, y esto no le gustó, y tú a la cárcel. Pero le gustaba escuchar lo que él decía, sus tertulias, oh, qué bien habla este tipo y tal. Bueno, le permitía que tuviese sus seguidores visitándole, y Juan el Bautista envía dos seguidores de él a que le vayan a preguntar a Jesucristo si es él
el que tendría que venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, que había visto el Espíritu en forma de paloma, que había recibido la instrucción en quien viese descender el Espíritu de paloma sobre él, ese era el Cristo. Era primo de él, además, por nacimiento, es decir, que se conocían de niños y sabía efectivamente por todas las profecías que él era el Cristo. Sin embargo, está aquí en un dilema enorme y manda a 2 emisarios a que le pregunten a Jesucristo si él es el que debería de venir. Con todas las... es por eso que él le dice, mira, volver. En ese momento, cuando manda a los 2 emisarios, realiza una serie de milagros y les dice, volved y decirle, los cojos andan, los ciegos ven, por tanto, todos estos milagros, decirle, claro que sí, es así mismo. Después entonces le dice a los discípulos que esta generación en la que él vivía, donde no tiene donde asentar la cabeza por todas estas dudas que sus propios discípulos también tenían, esta generación es como los niños, y es cuando dice que los niños estaban en las plazas y lo que dice el original es en las celebraciones no se ríen y en las casas del luto no lloran. O sea, los niños que no están contentos nunca, los muchachos que no están nunca satisfechos con nada. Esto es genial porque esto es como debemos vernos en el viejo hombre. Por mucho que Dios haya hecho en nuestras vidas, nunca lo vamos a considerar. Nuestro viejo hombre está siempre, pues como Juan el Bautismo. ¿Vas a cumplir tus promesas ya de una vez por todas o no? Porque si no, es mejor que... Nuestro hombre viejo es engañoso, es así. No debemos ver que Juan el Bautista diciendo, ¡guau! Vio estas cosas en primera mano y cómo puede estar dudando. Es cierto, o sea, no, nuestro Dios ya nos ha enseñado que no juzguemos tanto ni condenemos, sino que nos miremos un poco a nosotros mismos y ver que el viejo hombre no cambia, es igual en toda la humanidad y mismo en estos personajes que Dios tiene en una gran estima, por supuesto. Después entonces en el capítulo donde estamos, el 11, el 20, son las reprensiones que tienen a estas ciudades de Corazín y de Bethsaida, y Capernaum, porque habían visto tantas señales y todavía seguían incrédulos, ¿entiendes? ¿Cómo es posible? Otras naciones les dice que hubiesen visto las mismas señales que ellos han contemplado, pues qué sé yo, ya habría hace mucho tiempo que se hubiesen arrepentido. De manera que este es el contexto de Mateos 11 que tiene mucho que ver con lo que vimos, lo que vio Moisés llegando al campamento, en la idolatría, en el olvido total de aquel que los había libertado de la esclavitud horrorosa que tenían en Egipto. Pero termina así. Recuerda que en Éxodo le dijo, Moisés intercediendo, le dice, es Moisés, porque yo iré contigo, no dice que irá entre el pueblo, sino iré contigo, no le responde aquello que Moisés le pidió, y te daré descanso. Entonces aquí en el capítulo 11, versículo 25, que son las últimas palabras, vemos el triunfo de la verdad en medio de todo esto. Entonces dice que en aquel tiempo que hemos visto de todo este contexto, respondió Jesús y dijo,
Te alabo, Padre. Lo mismo que Moisés le confiesa al Padre cuando ve un poquito de su gloria y ve su amor y su misericordia por detrás de lo que normalmente ven en el corazón viejo. Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es genial, es genial. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los de 20 años para abajo que entraron en la tierra prometida? ¿Quiénes son? Por supuesto, los que se visten de Cristo. Estos son los que, por muchas situaciones que pasen, van a estar siempre al lado de su Padre, en Cristo. Sí, Padre, porque así te agradó. Las revelaste a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre. Y al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Ningún hombre conoce sino el Hijo. Y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Cada uno de vosotros tenéis un Hijo de Dios y un Cristo que ha puesto. Él es el único que os puede revelar un poquito de la gloria de Dios, un poquito de su luz para que realmente caigas en el sábado, caigas en el reposo. Venid a mí, y otra vez esto es maravilloso, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, como estaba Moisés, hecho polvo cuando vio aquella incredulidad, la misma que vemos nosotros hoy en el mundo y nos quedamos agotados, amargados. Y él dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, no vayáis a nadie más, sino recogeros en vuestro Cristo, como los niños, efectivamente, y yo os haré descansar. Las mismas palabras que le dijo Moisés, y yo te daré descanso. Y esta es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Okay, ya hemos hablado algunas veces del yugo. Okay, el yugo. El yugo, yo nací en una región de España agrícola. Y aquí en Portugal, cuando llegué hace 40 años, todavía se trabajaba con bueyes en el campo y todos conocemos muy bien todavía lo que era el yugo. Y el yugo, ya lo hemos explicado alguna vez, se colocaba al buey experiente en uno de sus huecos, y un buey menos experiente del otro lado. Entonces, el buey experiente es el que llevaba todo el camino, lo hacía el surco derecho y normalmente el buey inexperiente quiere huir por todos lados, no quiere hacerlo aquello. Hay un versículo que es cuando le dice a Pablo, duro te es dar coces contra el aguijón. No se entiende precisamente porque no se conoce lo que es este yugo los colocaba a los dos. Y detrás del buey inexperiente se colocaba una estaca que terminaba en pico. El buey inexperiente lo único que hacía era dar coces. Y cada vez que daba una coz, pues ¡pah!, se picaba con el aguijón. Esto es lo que le estaba diciendo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Es decir, nuestro Dios quería que Él fuese con su Cristo, y Él lo que hacía era dar coces y perseguía a la iglesia y hacía de todo hasta que aprendió a ser manso y humilde siguiendo al buey que era el experiente. Todo esto está aquí metido en estos pequeños versículos. Es genial y nosotros, si no, nuestro viejo hombre solo va a desaparecer cuando nos vayamos al polvo o cuando Cristo salga en su gloria y entonces nos fundamos juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Pero tenemos el privilegio de juntarnos en comunión en nuestro Cristo, que es el que lleva el surco derecho. Entonces ahí ciertamente se hace ligera nuestra carga. No somos nosotros los responsables por nuestra vida. No, el niño no es responsable por su vida. Él, sin comprender todas las cosas de su padre, pues se sienta en su regazo, sabiendo que su padre es más que poderoso para llevarlo en todas las situaciones. De manera que siempre que estemos trabajados, que son muchas más veces de las que nos gustaría, pues es volver al punto principal y saber que este es el gran deseo de nuestro Dios. Y entonces el Hijo, y es este Hijo del Hombre que Mateo no tiene donde asentar la cabeza como nosotros mientras estemos en este mundo, pero viene como Rey de Reyes y Señor de Señores en el Apocalipsis, y viene ciertamente con sus juicios, y ahí nadie más le va a escupir, ni nadie más lo va a maltratar, y ahí Él no precisará aquí de sitio ninguno, sino que tendrá su trono. Y esto es lo que Él dice, reposar como los niños, porque por muchas circunstancias que paséis, si tenéis ese espíritu mío en vuestro corazón, si Cristo habita por la fe en vuestros corazones, ciertamente hay un reposo, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, hay una paz que no es como la que el mundo nos da. Y tiene además la garantía de que reinaréis conmigo. O sea que y yo, Cristo, el mismo Cristo que hablaba a Moisés cara a cara, te mostraré lo que está por detrás de mis escrituras y cómo soy realmente misericordioso y amoroso y ciertamente estos juicios recaen cuando ya el mundo llegue a su colmo y para evitar su autodestrucción ciertamente tienen que recaer todas estas cosas. No hay otra solución. Pero antes que eso, para ti que eres mi hijo amado, pues naturalmente tiene cosas mejores. Tengo esta relación que yo te muestro con Josué, con Moisés, mismo con David, por mucho que pecase y por muy grave que fuera todo lo que hizo. Es decir, no, Él no se importa con lo que hayamos hecho, su relación, aunque ciertamente sufriremos las consecuencias, pero ese trato amoroso, misericordioso que reparte su consuelo a millares, que perdona nuestra iniquidad, que no se acuerda de nada en las rebeliones que hayamos tenido. Ese es el que debemos mantener y todo lo demás Él nos va dando por añadidura, que es el conocimiento de lo que ahí viene, que ciertamente no es difícil de ver y que cuando vemos hasta qué estado está llegando la humanidad, pues es ciertamente todo lo que nuestro Padre nos ha dejado por escrito y es a donde se dirige. De manera que el primer amor, ese es el que no debemos nunca dejar de lado y es revistiéndonos siempre de nuestro Cristo.
Bueno, muy bien. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces, antes de despedirnos, recordar que el jueves nos vamos a encontrar los que deseen a las 6 de la tarde. Entonces yo creería que es por este mismo link, por ahora, para trabajar los temas que haya en el corazón, básicamente. Aunque pues está pendiente uno que es del BEMA, pero pues ese día la idea es preguntar, compartir. Entonces, cordialmente invitados. Bueno, muy bien, entonces nos queda cerrar con una oración.